Y esta es una parábola donde Jesús explica, eh, Lucas comienza hablando de esta parábola y empieza diciendo por qué Jesús dice esta parábola, por las personas que lo rodean. Eso da un poquito de contexto. El verso 9 dice luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Ya de por sí, esta es una de las porciones que da como ese sentido de que, ¿para qué es esto? ¿De qué trata este asunto? Ya nos da un avance. Y luego, entonces dice, dos hombres fueron a orar al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue el pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Saludos a los que pues ahora veo. Bueno verlos. Espero que el calor de hoy no les haya derretido como a mí parte del cerebro. ¿Qué calor ha hecho hoy? Estamos en el capítulo 18 de Lucas, empezando en el verso 9. En una de estas parábolas donde Jesús empieza diciendo por qué está contando la parábola. No siempre lo hace. Hay algunas que él, por las circunstancias, por las situaciones, pero aquí él expresa y empieza diciendo que él dice esta parábola porque habían personas que estaban ahí con él, que eran personas que se creían mejores que los demás. Y cuando él está ahí, empieza a decir, mira, dice, había dos hombres y había dos hombres que eran de dos clases sociales diferentes. Ahora, ¿qué es importante aclarar en esto? Dice que uno de ellos era un fariseo. Un fariseo era más bien como un abogado de ley, alguien que conocía de las leyes del templo, era muy religioso y estaba acostumbrado a rituales, a sacrificios, y era alguien que entendía que estaba bien con Dios por las cosas que hacía. Yo estoy segura que usted no conoce a nadie así y que a ninguno de ustedes jamás le ha pasado esa postura de sentir que somos superiores porque oramos un chimao, porque vamos a la iglesia, ¿verdad? Quizás nunca nos ha pasado ese sentido de santidad. Y yo lo que quiero es ver cómo podemos ir. ¿Cómo? Ya quisiera yo decir eso. La verdad es que es interesante. Ahora, lo que quiero es ver qué otras cosas, aparte de lo aparente que está en los versos, podemos ver. Dice que cuando Jesús ve cómo ellos están, les comienza a contar una historia. Ahora imagínate, Jesús está contándole una historia a la misma gente que está ahí sobre ellos mismos. Es como que yo me pare y diga, había una ocasión donde había unos dominicanos y unos boricuas y los que están ahí son dominicanos y boricuas. O había unos doctores y los que están, o había unos emprendedores. Lo primero que establecemos es que Jesús está hablando con ellos, les está haciendo una historia de ellos mismos. No es como en otras ocasiones donde Jesús empieza a decir, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, donde él habla y la forma como él representa, habla del padre. Ellos podían, cuando él termina de contar la historia del hijo pródigo, ellos podían identificarse como el hijo mayor. Y Jesús no tuvo que decirle. Es como cuando tú dices, Kiara, si te cae el zapato, pues póntelo. Pero en esta ocasión, a Jesús solamente le faltó mencionar los nombres y decir, Samuel,
tú fuiste para el templo a orar. Imagínate el escándalo de esta gente cuando él empieza a decir, entraron 2 hombres a orar. ¿Cuál es el primer problema que usted ve aquí? ¿Qué es el primer escándalo de lo que Jesús presenta al inicio de esta parábola? A ver, si alguien lo cacha. El verso 9 de el capítulo 18. ¿Cuál cree? El verso 10, perdón, dice, 2 hombres entraron al templo a orar. Uno de ellos era no, espera, que estoy leyendo en otra versión. Para leerlo quizás en una de las que ustedes leen. Dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. ¿Cuál es el primer problema que se ve en esto que no debemos pasar por alto? Que, verá, si vamos muy rápido, ¿cuál es el primer problema que vemos aquí? O lo primero que debió ser un escándalo para ellos. Yo creo que recuerdo que una vez tú dijiste que los cobradores de impuestos republicanos, el publicano es republicano, soy yo con Donald Trump, republicano. Tú habías en una enseñanza que tú diste que era como la baja, la escoria de la gente, me imagino. Como el fariseo tenía un estatus más grande y el republicano, eso como que no combinaba. No es republicano, el publicano. Ay, Dios, no sal de mi mente. Me imagino que pasaría como los judíos y los samaritanos que no podían estar juntos, que a lo mejor había un desprecio entre ellos. Exacto, la primera locura. Probablemente entraron exactamente esos 2 tipos de personas cuando él lo está diciendo. Mira la locura más grande de esto. Es que los coloca a ambos en el templo. A ambos los coloca orando en el templo. Era fácil pensar en un religioso, ¿verdad? Que estaba encargado de hecho, ellos salían para ver a Jesús, para ver lo que él hacía, pero recuerda, el pastor habló el domingo incluso de cuando este hombre de 38 años es sano, este hombre sana, ¿y quiénes fueron los que fueron a reclamarle que por qué estaba cargando la camilla en el día de reposo? Eran los fariseos, esos eran los abogados, los que estaban siempre metiendo las narices para asegurarse de que la ley se cumpliera, entre comillas, porque era más una ley que se tenía que cumplir para beneficiarlo a ellos, ¿entiendes? Tenía que cumplirse porque si la gente no cuidaba las leyes, eventualmente terminaba sin proveer financieramente el sistema que a ellos tanto lo beneficiaba. El primer escándalo de esto, el primer escándalo que no podemos pasar por alto es que Jesús lo mete en la misma tómbola y lo mete a los 2 dentro del templo y lo pone a orar. Recuerda, ellos declaraban y conocían que estaban los pecadores de impuestos, los pecadores y después los cobradores de impuestos. Eran considerados tan malos que tenían su renglón aparte. Tiene que ser una cosa, un tipo de gente para tener su renglón de maldad aparte. Es como que mira, eso ya. Y Jesús empieza, yo creo que de una forma magistral, prendiéndole la sangre a todos esos religiosos que están oyéndole, cuando está diciendo, no solamente es un asunto, él no ha empezado a hablar, él no ha empezado a hacer distinción, sino que empezó a hablar, pero no empieza a hacer la separación, sino que comienza diciendo, ellos los 2 entraron al templo y los 2 fueron a orar. Y ahí yo me imagino yo diciendo, pero ¿cómo a orar? Eso es como, quizás cuando tú y yo escuchamos que alguien, que Dios le habló, o que Dios hizo tal cosa con alguien que no se encaja dentro de lo que Dios debe hacer con la gente, porque no son ni tan santas, o no tan, y de momento viene ese sentido de justicia a nosotros decir, pero, y será Dios de verdad. Y ahí comienzan ellos con una tensión increíble. Y yo me imagino a Jesús riéndose por dentro, diciendo, eso lo cogí. Y luego él sigue hablando. Estoy en Lucas capítulo 18, verso 10, voy al 11 ahora. El fariseo, y comienza entonces Jesús hablando y le da la ventaja al fariseo. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que esto que Jesús está diciendo en la historia, que son características en el verso 11,
¿Eran cosas que Jesús estaba inventando o así era la forma de orar de ellos? ¿Qué creen ustedes? Todo lo que dice el verso 11. Si alguien lo quiere leer otra vez. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, consigo mismo que decía, Ah, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo me imagino que seguro ellos eran así mismo, así como lo escribe en el versículo. Como ellos eran la crema innata, me imagino que ellos, para que la gente viera la santidad, hablaban así en voz alta. ¿Qué tipo de oración más interesante? Él primero se aparta de los demás y luego su oración es: te agradezco, Dios. O sea, él está dando, pero porque yo no soy, o sea, yo te doy gracias a ti, pero al final soy yo la que no soy. Yo no soy como esta otra clase de gente. Y ahí Jesús vuelve a enfatizar esa distinción y esa superioridad que ellos tienen. Estos tramposos, estos pecadores, estos adúlteros, para nada soy yo como un cobrador de impuestos, como ese cobrador de impuestos. O sea, esto suena mucho más como que es una definición de su característica que como una oración. Suena más como que él se está exaltando a sí mismo que como que está orando. Aunque podría sonar, ¿verdad?, como su agradecimiento. Yo te doy gracias porque yo no soy como otras personas. ¿Tú te imaginas empezando una reunión de nosotros así? Señor, yo te doy gracias porque tú me has hecho diferente a todas las personas. Porque yo puedo escuchar tu voz mejor que nadie. Porque yo nunca me equivoco en las cosas que digo, porque tú eres quien me dirige. ¿Tú te imaginas? Yo imagino que en ese momento todo el mundo abre los ojos y hace, oh. ¿Y qué? Dice, no, pero muchacho, tú lo que tienes que firmar un autógrafo, ya tú llegaste donde queremos ir. Le salieron la sala y se le prendió la aureola. Sí, este hombre llegó. Ahora, ¿qué? Para mí, personalmente, yo pienso que coincide mucho con la postura que ellos tenían sobre quienes ellos eran. Y ese sentido de superioridad, pero también ese sentido de que sus acciones los ponían más cerca de Dios. Y aunque pareciera muy loco y desconectado, es algo que tristemente hemos visto en la iglesia, en los siervos del Señor, en los seguidores de Jesús, en más de una ocasión. Personas que no es que minimizamos a los demás, pero entendemos que nosotros somos los elegidos. O sea, yo he escuchado gente diciendo, nosotros, el pueblo elegido de Dios. Y entonces la pregunta que me surge, ¿y no dice que Él vino a morir por todos? ¿Y no dice que Él vino a darle salvación a todos? Entonces, ¿cómo encaja esto? ¿Qué ejemplo me pueden dar ustedes que coincida o que quizás algo que recuerden o pueda pensar de hacer esa distinción que podemos ver entre los que tienen fe en Jesús y el resto de las personas? Algo que usted ha experimentado, algo que usted puede recordar, algo quizás le pasó a usted, ¿verdad? Porque hay de todo en la viña del Señor. Eso era muy común. Sí. En mi época. En mi época, cuando yo empecé mi niñez en la iglesia, eso se usaba mucho. No te juntes con las demás personas para que no te contamines. Ah, sí. ¿Me entiendes? O sea, tú como hijo de creyente, no podías juntarte con los demás amiguitos Sí, sí. o con los demás del vecindario porque te iban a jalar a hacer acciones indebidas. Entonces,
Tú sabes, ese era un problema que se viene arrastrando, yo diría, en ese pasaje, era algo que tenía que ver culturalmente, o sea, con su forma de expresión. O sea, nosotros somos el pueblo elegido por Dios, Ujú, no nos podemos contaminar con los con la demás gente que no sean ujú, del pueblo de Dios. Así lo veían. Todo el que era de fuera de esa región se consideraba una persona pecadora, que no tiene parte ujú, aquí. ujú, Entonces, esa era la forma, y después fue cambiando. Tú sabes, hemos ido cambiando. Digo, hemos ido cambiando porque al estar en ese mismo círculo, uno cae en ese mismo lazo. mm, ¿Me entiendes? ujú, Yo después de cierta madurez fue que yo entendí, pero ven acá, ¿cómo va a ser que si yo tengo una gente cerca, cómo yo me lo voy a acercar? O sea, cómo yo me lo puedo ganar? ¿Cómo ujú, yo puedo tener una relación sin que tenga que contaminarme? O sea, la misma Biblia te enseña a ti los pasos, que no necesariamente porque tú estés con una persona te va a contaminar o te va a hacer daño. Al exacto. contrario, tú puedes seducirlo de una manera tal que lo lleve a los caminos del Señor. ¿Con qué? Con tus acciones, con tu forma de ser, sin agraviar su conducta de la otra persona. Ujú, ujú. ¿Entiendes? Y, Eso es lo que pasa. y estoy de acuerdo contigo. Mira algo que me hace pensar. Eh, que escuché yo cuando iba creciendo en la iglesia también. Apártense y salgan del medio de ellos, que son un pueblo impío. El asunto es, Odeida, que lo sacaban del contexto y se lo ajustaban a uno con el vecinito. Pero nada más aplicaba ahí porque íbamos a la misma escuela. El apártate y sal del medio de ellos nada más se aplicaba a cierto contexto porque íbamos al mismo supermercado. Las mujeres iban al mismo salón. Iban al mismo, o sea, compartíamos los mismos espacios, pero después tú tenías que estar en tu lado, aburrido, como un evangélico aburrido, mientras tú veías a los otros viviendo su vida feliz, tú queriendo hacer lo que tú veías a otros haciendo. Valentina. Habla. Oh, Eh, Eric sí, iba a decir. habla, Dale, Ay, que dale. tiene que levantar la manito. Tranquila, dale, dale. Edith, yo te iba a dar chance a ti, pues está bien, entonces. Escuchando a Samuel, yo recuerdo también una enseñanza que yo escuché en la iglesia que yo asistí en Santo Domingo sobre eso de la contaminación. Y mientras yo escuchaba al pastor decir, y, bueno, pues yo me embromé porque entonces mi familia, mi papá, mi mamá y el marido mío no es cristiano, no es creyente. Entonces, voy a tener que dejarme del marido, voy a Mm, tener que dejar de hablar con mis hermanos y con mi papá. Entonces, yo decía, pero ¿cómo no me junto con ellos para no contaminarme? Porque esa es mi familia, esas son mi gente. Pero independientemente de eso, yo siempre digo, yo he recibido mucho cacazo, mucho cocotazo de Dios con relación a eso. Con relación muchas veces que la gente me dice, no, porque yo oro a Dios y Él me escucha y no va a la iglesia. Y yo muchas veces digo, pero ¿cómo lo mm, va a escuchar? ¿Cómo no va a la iglesia? Honestamente, yo le he pensado, yo porque ahora con lo que he aprendido y con el conocimiento y la madurez que Dios me ha permitido ir conociendo y eso, ahora yo no juzgo eso, pero antes yo decía que ora y no va a la iglesia, ujú, o yo hablo con Dios y para mí eso era chocante, ujú. honestamente. Y es ese asunto donde tú encasillas que esas cosas son más poderosas que Dios, porque Dios no puede obrar si no es dentro de esos parámetros. O sea, lo que sea que Dios va a hacer, tiene que hacerlo ahí adentro y de esa manera. Pues, era una cosa chocante porque hablan de una gracia que nunca se ha experimentado, porque si hay una cosa difícil de hacer es encajonar la gracia dentro de requisitos, normas y lo encontramos. Samuel mencionaba de un asunto cultural donde todos veían de una manera. Recuerdan a Jesús sentado en el pozo con esta mujer. Ella misma le dice, pero ¿qué tú me haces hablando? Nosotros no nos hablamos. Nosotros no nos hablamos. Hay una distinción. Está esa separación que está a través de toda la escritura. Eric.
la manito para hablar. No, dale, no tienes que levantarla. Eso Ya pasaba. no. Yo, en mi entender, yo creo que eso pasaba porque de lo que estaba mencionando, que las personas a veces decían, oh, si tú eres cristiano, no te juntes con otro tipo de personas, como el dicho que dicen cotidiano, que el que se junta con cojo, el tiempo cojea, así decirlo. Ujú, Es que, para mi entender, la persona a veces de ciertas religiones interpretan la Biblia de una manera muy estricta, de una manera que no saben discernir el mensaje que da, que realmente quiere dejar ujú, Dios o Jesús, ujú, como lo podemos llamar, porque incluso desde los tiempos de antes, los mismos fariseos, por la cosa de que juzgaban a Jesús, una de las primeras cosas que dijeron es que cuando él tenía sus seguidores y sus discípulos, decía, él anda con, por así decirlo, con prostitutas, que era María, Ajá. y con personas como quien dice no grata vamos a A decir, la vista de ellos. no Ujú. grata a la presencia de Dios. ujú, Pero cuando nosotros interpretamos la palabra de esa manera, como de una forma tan estricta, como que tú no puedes dejarte contaminar de lo externo a lo ujú. interno, ahí pasamos a interpretar la cosa de que, oh, si tú eres cristiano no te puedes juntar con esa cosa. Yo creo que el cristiano debería más estar en lugares con personas Del no. mundo. Espera, déjame terminar. Ya. Deja al hombre hablar. El cristiano debería de estar más en lugares, como uno le llama, no apropiados, porque ahí es donde se encuentra más gente que quizás lo necesita, como dicen. A un hospital no va gente sano, sino a menos que o sospecha de algo que está enfermo o que ya realmente esté enfermo. Por Ujú, ejemplo, yo fui a la iglesia y que era fue a la iglesia porque nosotros necesitábamos de Dios. ujú, Quizá una gente que ya tiene a Dios Diles. está en eso, pero no, por ejemplo, ya usted está en la iglesia porque usted en un momento Ujú. estaba enfermo y fue y se sanó. ujú, Yo no tengo por qué, un ejemplo, apartarme de personas del mundo si yo puedo usar eso como influencia, como ujú. quizá lo usaron contigo, como quizá lo usaron con usted. That's right. Ya. Todo, espérate, déjame terminar. Todo va acorde a cómo uno interpreta la palabra, porque como le dije, hay algunas personas que siguen la religión tan estrictas que se basan en la Biblia y en la palabra al pie de la letra. Jesús nunca apartó ni a prostitutas, ni a pueblerinos, como yo le decían, ni No, fariseos, ni judíos. Incluso hubo momentos donde Jesús a veces compartía cosas más con fariseos que a veces con sus mismos seguidores, porque no, Jesús decía, o no sé si lo decía, no. que su palabra. Espera, que está la niña haciendo un reguero. Tranquila, que no se escucha ella. No se escucha. Que la palabra, en mi entender, la palabra Ujú, es para todos. O sea, Dios no te dice, oh no, no compartas mi palabra con una persona que no siga a Dios. Al contrario. Ya, ya, ya. ujú. Ya terminé. Mira esto, es interesante lo que tú dices. Primero, porque es cierto, Jesús vemos a través de la escritura en muchas ocasiones donde él se mezcla intencionalmente, se iba a mezclar con todo tipo de gente. De hecho, esa era una de las cosas que más escandalizaba a los religiosos. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que por eso era que Jesús atacaba tanto la religión. Porque la religión lo que hizo fue crear una separación para ser una raza superior. Incluso los judíos llegaron a creerse una raza superior. Y ahí es donde luego vemos los alemanes creyéndose otra raza superior para exterminar a los judíos. Y siempre ha creado un problema. Ahora, algo que mencionaste sobre nosotros como creyentes y esa parte de no juntarse con cojo porque cojea y no contaminar. Lo único que yo siempre he dicho, recuerdo una conversación que tuve con una amada, una diaconisa que me hablaba al respecto. Yo le dije, entonces tú me vas a decir a mí que el poder que está en nosotros no es suficiente para transformar a otro, pero yo tengo que alejarme de la gente por temor a que lo que ellos son me va a influenciar para cambiarme a mí. Entonces, lo que me está cambiando a mí no tiene suficiente poder para cambiarlo a ellos, pero lo que ellos están viviendo, que es en el error, yo tengo que mantenerme aislada porque me va a cambiar a mí.
Usted podrá imaginarse por dónde fue la conversación, porque no tuve una respuesta, sino yo terminé siendo rebelde, que estaba desafiando autoridad y tal. Al final del día no tenía una respuesta. Si nosotros creemos que tenemos la verdad, Jesús dijo, una luz que alumbra no se esconde debajo de una mesa, se pone en lo alto donde brille. Y es un punto donde de nuevo el Señor nos da autoridad y vivimos ahora por la ley de la responsabilidad. Ahora no se trata de que una ley te dice, no entres aquí, no vayas aquí, no te mezcles aquí. Se trata de que hay cosas en las que si tú no puedes reflejar correctamente la luz que brilla en ti, entonces tú deberías eximirte de esos lugares. Pero hay una luz que está brillando en ti que debería ser. Hay gente que todos nosotros tenemos influencia que el otro no tiene, alcance, relación. Lo que está en mí tiene que influenciar a los demás. ¿Por qué quise detenerme aquí? Porque culturalmente, históricamente, hay muchísimos versos que están conectados, hasta el punto de que hay pastores que le prohíben a su gente juntarse con otros creyentes de otra iglesia. Eso es una cosa que, para mí, eso es, yo digo, pero hoy nosotros somos una ganga. O nosotros somos un partido político, ni siquiera los partidos, porque los políticos son los más, esos son los que, mira, ellos pueden matarse y después se juntan en un lado y comienzan y abrazos y besos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros decirle, yo no quiero que hables con tal persona porque te va a contaminar? O yo no quiero que hables con tal gente porque lo que esa gente te... Entonces, hay una situación donde si yo creo que eso te va a contaminar, yo no te estoy dando suficiente fundamento y convicción bíblica, y el temor que yo tengo es que cualquier viento de doctrina te va a llevar por ahí. Kiara. Son personas eso que usted se estaba refiriendo, que hay algunas religiones que le prohíben a otras que se junten a otras religiones, son personas que no están preparadas para el propósito verdadero que Dios tiene y que nos manda a llevar. Porque, vuelvo hacia atrás, cuando Dios o Jesús pasaba por lugares donde ante los ojos del mundo no podía pasar porque él era un maestro o un rabí, como le decían, él pasaba a propósito, pero era con ese propósito de enseñarle de que Dios no tiene división, Dios no tiene favoritismo. Son personas que no se han preparado para aceptar cuál es el propósito realmente de Dios. Porque él le da y él mismo termina. ¿Alguien más qué piensa? ¿Cómo ha influenciado ese sentido de separación hasta nuestros tiempos? Desde los tiempos bíblicos. Obviamente hay un montón de versos que podemos sacar desde Deuteronomio, desde Éxodo, y podemos tomar incluso mandatos específicos a personas específicas y quererlos generalizar, como si fueran dichos para todos nosotros, como si son mandatos para toda la humanidad. Sin embargo, si hacemos eso, haciendo ese tipo de separación donde sacamos un grupo, una clase de gente, tendríamos que decir que por ellos Cristo no vino a dar su vida, a darles vida, que hay un pueblo que está excluido. Yo creo que eso por mucho tiempo es lo que ha causado, inclusive en este momento, que personas estén alejadas y miren la iglesia de una perspectiva diferente, porque siempre desde que el tú te quita, el que tú no debes usar esto, el que tú no debes usar aquello, entonces ya había inclusive físicamente esa separación de que estos son los santos, estos son los impíos, los mundanos, y causó hasta ahora que el reflejo de la iglesia no fuera el correcto en representación con la gente que está buscando de Dios. Llegó un tiempo donde yo misma, cuando estaba joven, vi eso y discutía cómo es que esa gente se va para el cielo si yo me he eximido y me he guardado de hacer 1000 diabluras y tú estás haciendo 1000 diabluras y que tú me digas que no vamos a ver allá en el cielo. Yo no podía entender, esa parte. Entonces, todo eso yo creo que es lo que ha venido arrastrando cuando tú hablas con una persona que desde que tú le mencionas iglesia, está
Cuidado, como, hey, tú sabes, esa separación, porque viene desde lo que se vio y desde lo que se nos estaba enseñando al inicio, y de lo mismo que decía Samuel. Ese sentido de que la iglesia fue mucho más conocida por lo que aborrecía que por lo que amaba. Lamentablemente ha sido más conocida por las cosas que no acepta, por lo que no se permite. Y cuando tú abres un poquito y empiezas a hablar del amor de Dios, entonces ahora es una gracia extrema, ahora es un fanatismo, ahora tú estás volviéndote muy liberal. Pero al final del día es un asunto de que, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? Jesús vivió al borde. Hay más porciones que encontramos donde Jesús se sentó a comer con gente completamente opuesta a él, que las que encontramos que dice que él se sentó a comer con gente que era como él. De hecho, cada vez que se sentaba con gente que era supuestamente de su clase, que entendía, era un desastre, porque esta gente estaba más perdido, más desconectado, más desubicado, que tú dices, Dios mío, ¿y qué fue? ¿Y para dónde? Y tengo que decir, imagínate si eso nos afecta a nosotros, si afectó a gente como Pedro. Caminó 3 años con Jesús, vio a Jesús morir, vio a Jesús resucitar, conoce la gracia y de cierta manera el mismo Pedro atribuye esa gracia a que a ellos les corresponde. Y no es hasta que ocurre una intervención divina y en el libro de los Hechos, el Señor se le revela a Pedro y le dice en una revelación, le baja una sábana llena de alimentos, de comida que eran completamente opuestas. Pedro no sé por qué, que si comía de eso se contaminaba. Y le baja esto y Pedro lo que está haciendo en ese momento no es pensando, es Dios que me está hablando, él está pensando, esto me va a contaminar. Y Pedro se le olvidó que Jesús, en una ocasión que está hablando, les dijo a ellos mismos, lo que entra en tu boca no es lo que te contamina, es lo que sale, Pedro. Y en esa misma revelación, el Cristo glorificado le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, pero ni muerto. Y vuelve y dice, Pedro, mata y come. Porque lo que entra no es lo que te está contaminando, es esa separación interna que tienes, que te posiciona por obras donde yo te puse por gracia. Y es una convicción tal que Pedro sale de esa revelación y cuando está en la puerta lo está esperando el mismo tipo de gente que él consideraba como esa carne que bajó. Así de... Pedro mismo dice, yo nunca había entrado en la casa de alguien que no fuera de mi misma fe. Para que alguien que caminó con Jesús, alguien que vio a Jesús sanar, que vio a Jesús tocar, que vio a Jesús conectarse, ligarse con gente de todo tipo de clase, todo tipo de personas, aún en sí tenía muchos de esos fundamentos de que Dios puede hacer cosas, pero es por niveles. Y estamos en un nivel donde todavía hay que guardar eso. Y el Señor en una revelación le tumba. Y Pedro llega diciendo a esa casa, yo pensaba de esta manera, pero Dios me cambió. ¿Tú sabes qué es lo más glorioso de eso? Que cuando está Pedro todavía hablando, que eso es una de las cosas que yo quisiera que algunos de los religiosos así, que me traduzca y me trate de encontrar el significado. Dice que cuando Pedro todavía estaba hablando, sin haber hecho una confesión de fe, sin haberse... El Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban ahí. Todos. Toito, el que estaba en la cocina, que lo que estaba trayendo, todos, descendió sobre todos lo que él había recibido en la casa. Y ellos dicen, y ahora pues ya vamos a bautizarlo porque ya lo que queda es poder testificar públicamente lo que ya el Señor hizo en un instante. Pedro no terminó de dar su discurso, no hizo un llamado para que se convirtieran al judaísmo. Y es una forma donde Jesús vuelve y le muestra a Pedro, yo soy el que hago la obra y lo que yo no puedo hacer, ningún hombre lo haría. Ahora yo quiero que vamos a una parte, antes de ir con este publicano, yo creo que vamos a Génesis. Porque hubo algo que estos fariseos olvidaron. Y era que la intención para Dios escoger una clase y un pueblo, primero
si usted va rapidito y va a Éxodo capítulo 20, yo quiero que vamos a ir primero. Tenemos un poco de tiempo. Yo quiero que usted me busque a ver quién lo encuentra primero. Éxodo capítulo 20. ¿Qué verso? Verso 1. Lo tengo. Ok, pues dale. Léelo, por favor. Déjame cambiar la versión, porque estoy desde hace rato leyendo en inglés. Traduciéndolo aquí. Traduciéndolo. Éxodo 20. Éxodo capítulo 20. Quiero que leas el primer verso. Los 10 mandamientos para el pueblo del pacto. ¿Ese es el verso? Es No tienes que leer el título. Yo iba a decir, eso está en el verso. ¿Qué versión es? No, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Ese es el primer verso. Ok, sigue al próximo, porque esa es la introducción. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Ok. En esta parte, el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Ellos acababan de ver la obra de Dios, habían sido escogidos, libertados por el Señor. Y el Señor los prepara para hablar con ellos como su pueblo. Lo primero que les dice es, ustedes deben recordar, yo soy su Dios. Ustedes son mi pueblo. Todas las leyes que les dio, las leyes de los mandamientos y toda la instrucción estaban sobre ese fundamento. Ustedes son míos, yo soy su Dios. ¿Qué hicieron ellos? Cuando termina, ellos estaban más empeñados en cumplir requisitos que en recordar que ellos tenían un Dios y que ellos eran pertenencia de Dios. Ellos convirtieron la relación con Dios en una transacción de obras. Cuando Dios está desde el principio estableciendo un intercambio relacional, ellos lo convierten en un intercambio de obras. Él les dice, yo soy su Dios. Ustedes no deben olvidar que yo soy su Dios. Ustedes son mi pueblo. Yo los liberé para hacerlos mi pueblo. Ahora, cuando Él dice, yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo, ¿está Dios haciendo una distinción y diciendo ustedes son mejores que los demás pueblos? ¿Qué creen? Está haciendo una separación. Luego el verso 3 dice, no tengan otros dioses aparte de mí. Y está haciendo una referencia directa a ellos. Ellos habían venido de Egipto. Egipto estaba rodeado de dioses. Ellos se iban a encontrar en otros pueblos donde había muchos dioses. Solo está haciendo una separación, pero esta separación es basada en el hecho de que ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. No en que ustedes son mejores y aquellos son peores. ¿Sí o no? Génesis capítulo 1. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Génesis capítulo 1, ese verso muy famoso que conocemos. El origen, el principio. Génesis capítulo 1, verso 16. Luego dijo Dios, y Dios aquí es Elohim, que es Dios plural. No es que eran tres dioses, es un mismo Dios que está hablando con tres personas de sí mismo. Y es algo que no, por ejemplo, nosotros somos seres humanos que somos de la raza humana, pero Gina Peralta es solamente una identidad, una persona que es parte de una misma raza, la raza humana. Muchas veces es tan difícil entender la Trinidad porque no hay una comparación. Dios es un solo ser, pero tiene tres personas en un mismo ser. Por eso es tan difícil
¿verdad? Poder conectar, es un solo Dios. Cuando escuchas decir, es un solo Dios en tres personas. Dios Padre, no es Dios el Padre y Dios el Hijo, es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero es un solo Dios. Y yo creo que hay una de las cosas que en algún momento yo voy a tomar un tiempo para que hablemos más a fondo de la Trinidad, porque el no comprender la Trinidad nos ha llevado a diluir la gracia de Dios y a ausentar a Dios Padre, ausentar al Espíritu, ausentar al Hijo de eventos y circunstancias donde nunca fue más que un solo Dios. Pero el Dios mismo, en un consenso celestial, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pastora, ¿qué tiene que ver eso con que yo soy tu pueblo, tú eres mi Dios, y volvemos y esta separación con que ahora Génesis, Dios mismo? Primero, esta es la primera instrucción donde Dios está diciendo de qué clase está haciendo al hombre. Está haciendo al hombre con un parecido, con el mismo código, con la misma, un reflejo de quién él es. No como él, en esencia de que compartimos todas sus características, pero es una forma de decir que quienes somos refleja quién él es, pero a mayor escala, siendo él obviamente el mayor. ¿Por qué es importante esto de que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿Cuántas personas tú conoces que son exactamente igual que tú? Nadie. ¿Habrá alguien que conozca que es hasta, mira, nosotros tenemos hijos y a veces dice, pero este parece que nació de otro lado, no puede ser más distinto. Incluso si son mellizos, si son gemelos, si comparten el mismo, no importa. Llevan una esencia distinta cada uno. Sin embargo, Dios dice, lo vamos a hacer conforme a nosotros, a nuestra imagen y semejanza, lo cual determina que imagen y semejanza no está condicionada a una forma nuestra, sino que cargamos algo que excede la capacidad de poderlo determinar por cómo se ve el otro. Y luego dice que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Este es solamente un tip. Es interesante que dentro de los animales que se arrastran estaba la serpiente, que Dios le da dominio, pero luego la serpiente termina dominando al hombre. Just an interesting fact. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Lo pone en un jardín, el hombre delega su autoridad y empieza a escuchar para ser semejante. En lugar de abrazar la semejanza que tenía con Dios, busca hacerse semejante a lo que otro está diciendo que debería ser. ¿Por qué es esto importante? Porque en cada ocasión cuando Dios escogió un pueblo, Él estaba buscando para que ese pueblo reflejara su semejanza en la tierra, no para que minimizara u oprimiera a otros. ¿Tú quieres ver qué tan lejos se fue nuestra distorsión? Y digo nuestra distorsión en términos de iglesia. La misma iglesia que fue perseguida en el siglo I es la misma iglesia que para el siglo III se convierte en la perseguidora. La misma iglesia que Nerón llevaba al Coliseo para sacarle las fieras y desbaratarlos, terminó siendo la misma iglesia que hacía lo mismo con los paganos. Y esa es la parte oscura que muchos saben. No hay tal cosa como una iglesia pura. Hemos pasado un montón de transiciones. Pero tú puedes ver lo que ocurre cuando nosotros, en lugar de vernos desde la postura de gracia para todos,
empezamos a vernos superiores porque ahora la gracia vino sobre nosotros, lo que Dios hizo con nosotros es solamente nosotros comparado con los demás. Fue un desastre. Los perseguidos se convirtieron en perseguidores. Las víctimas ahora eran verdugos. Y el mensaje de amor y de gracia se fue diluyendo. Ahora, cuando venimos todo hasta nuestro tiempo, encontramos que en tantas ocasiones vivimos y escuchamos, y como tú decías, Gina, un reflejo de una iglesia que la gente común le teme. Porque o me quiere condenar, o me quiere mandar para el infierno, o me quiere convertir, o me quiere empujar, tosigar, ¿cómo es? Me quiere quitar algo, transformarme en algo. Y es un asunto donde para ser como Dios o para agradar a Dios, tú tienes que ser como nosotros o tienes que hacer lo que nosotros decimos. Y luego entra la hipocresía grandiosa cuando tú llegas a descubrir que aquellos que han estado tanto tratando de influenciar no son más que mortales que han fallado a escondidas. Y este fariseo está aquí echándose bombo en esta historia. Y yo me imagino a los fariseos de verdad escuchando esta historia y diciendo, pero es que así es que somos. ¿Y desde cuándo eso es malo? Es cierto que no nos juntamos, es cierto que nosotros somos una clase que has recibido la revelación de gracia, es la revelación de Dios, es cierto que somos el pueblo escogido por Dios, sí es cierto que nos hemos mantenido en santidad, que hemos cuidado de no hacer las cosas mal, es cierto que ayunamos 2 veces por semana, es cierto que somos fieles en nuestro diezmo. Y muy fácil lo que está supuesto a ser el resultado natural de un corazón agradecido, se convierte en la obra de transacción de alguien que está buscando llegar donde ya Cristo nos posicionó. Y luego Jesús le da un giro y dice, en cambio, el cobrador de impuestos no quiere ni abrir la boca. Está mirando y lo único que alcanza es a decir, dándose golpes de pecho, yo soy. ¿Sabes qué me recuerda esto? Cuando Jesús le dice a Simón en su casa, al otro fariseo, le dice, Simón, es el que a mucho se le perdona, mucho ama. Este fariseo se había autojustificado por obras. El cobrador de impuestos estaba dependiente de una gracia que lo justificara. Y esa es la gran diferencia que yo puedo ver. No era solamente resaltando la condición de cómo ellos veían uno al otro, sino desde dónde se veía el uno y el otro. Uno se estaba viendo desde lo que había logrado hacer para posicionarse. Y el otro decía, muchacho, no hay forma, es que yo nunca voy a ser suficiente. Porque si yo puedo siquiera estar aquí es solamente por la gracia de Dios. Y creo que esta parábola nos enseña a nosotros ese reflejo del amor de Dios que debemos tener, ese recordatorio de que somos, toda la humanidad porta la imagen y semejanza de Dios. No se tiene que ver como nosotros. No tiene que ser agradable a nuestras acciones. Puede que vaya en proceso como en algún momento nosotros estuvimos. O como estamos, porque hay áreas donde todavía estamos empezando el proceso. Pero al final, lo que va a determinar nuestra postura de justicia va a ser qué tanta gracia hemos requerido para llegar, no qué tantas obras hemos hecho. Nuestra postura de justicia es determinada por la cantidad de gracia que hemos requerido y no por la cantidad de obras que hemos hecho.